¿Tenemos a alguien en línea? Sí, una llamada muy importante tenemos en la línea telefónica. Hoy vamos a hablar del sistema carcelario, De una lo que queda de él. opinión, sí, una opinión con categoría, Sí. con experiencia. ¿Quién más sabe del sistema carcelario Doña en el Miriam. país? No, don Roberto Santana. Ay, sí, Lo sí. tenemos en la línea Espérate. telefónica, es director del nuevo modelo penitenciario, Sí. experto en estos temas de llevar dignidad Sí. a las cárceles dominicanas. Muy buenas tardes, don Roberto, gracias por aceptar nuestra llamada. Muy buenas tardes a todos. Es un honor para mí compartir con ustedes. Les advierto que estoy en carretera por si hay alguna dificultad con la señal, ¿de acuerdo? Sí, Ok. claro, Bueno. gracias. Don Bien. Roberto, ¿con qué comenzamos? ¿Con las parras? ¿Puede ser? ¿Usted me lo permite? Don ¿La Roberto, pregunta? leímos que usted tenía una cifra de cuánto faltaba para terminar las parras y poder llevar a los internos que están en La Victoria hacia ese lugar. Bueno, cuando yo tomé conocimiento del tema por la vía de mi colaboración con la Procuraduría General de la República, dispuse, luego de armar el cuerpo el Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Procuraduría, que había sido desmantelado por la gestión anterior. Una de las tareas que le puse, es decir, le aconsejé a Miriam y ella lo autorizó, fue hacer un levantamiento técnico de las parras, de cuál era la situación y de qué era lo que faltaba. Luego que se hizo ese levantamiento, edificio por edificio, y se llevó eso a presupuesto. En ese momento, estamos hablando del 2020, fines del 2020 y principios de 2021, eso se completaba con 280 millones de pesos. Que eso es una suma. Sí, eso naturalmente no significaba muy poco, porque tratándose de 84 edificios, Sí. imagínate, 84 edificios, eso quedaba, era como qué sé yo, a 3 millones de pesos Claro. Don por Roberto, unidad. don Y Roberto. además, perdón, Sí. para completarle, Sí. y para como el acceso que tenía era un acceso inapropiado, porque era un solo acceso para 84 edificios, que en las visitas eso agolpaba a unas 30,000 personas los días de visita. Wow. Y no era Wow. adecuado una sola entrada. Entonces le pedí que se diseñaran 3 entradas más. En total se hicieron 4 entradas, luego de dividir el recinto en 8 prisiones. Sí. Y entonces le pedí al presidente que del INE hiciera el acceso para esas 4 cosas. Sí. El presidente se comprometió, del INE también se comprometió, mandé a realizar los planos, el Departamento de Arquitectura hizo los planos junto con el equipo que quedaba de la gestión anterior, que estaba ahí todavía ayudando, me refiero a ingenieros, y eso se le entregó, y hubo unas 5 reuniones con Obras Públicas. Sí. Al respecto. Obras Públicas nunca hizo esos accesos, pero vuelvo a repetir, la Sí. parte de los edificios para adecuar las parras, 280 millones de pesos. Quiero agregar que esos 280 millones de pesos el presidente me los envió a la Procuraduría, y me imagino que deben estar ahí, y nunca Dios se mío, usaron Padre por el saboteo santo. que había dentro de la Procuraduría, dentro de las mafias ahí políticas dentro de la Procuraduría. Sabotearon que se reiniciara eso, y Padre también para santo. hacerle daño a Miriam. ¿Por qué ese sabotaje? Pero- ¿Y pero- a quién le Pero, conviene? ¿por qué Qué hacerle grave. daño a doña Miriam? Si al final de cuentas, don Sale Roberto, una foto de... ella era la jefa. Cualquier cosa que dijera doña Miriam había que ejecutarla. Negativo, hay 19,000 formas de sabotear una orden de un jefe. Ustedes Oye. lo saben bien. Oye. ¿Y a quién le conviene que eso no se resuelva? A las mafias que hay ahí que están todavía ahí, una parte de ellas en la Procuraduría Arraigadas. General de la República, friéndole el hígado a Miriam Germán. Wow. Y también tenían el objetivo de perjudicar al nuevo gobierno y a la nueva gestión, para que, como yo dije por escrito en un documento que me imagino que ustedes conocen, Sí. para que Luis llegara, el presidente llegara a 2 años sin inaugurar nada, como Sí. efectivamente fue.
Pero ahí vamos fue casi a porque 4. Él se dejó enredar. Don Roberto. de toda esa gente. Y Ay. una pena, lo Sí. escuchábamos al presidente cuando habló de la tragedia que ha ocurrido en la Victoria, incluso desarmado, no sabía qué decir el presidente. No conoce el tema de la conocía, parra. no tiene información informado en ese de lo momento. que Bueno, porque lo que tiene es que rodearse de gente, primero, que lo estimen a él, que lo defiendan, que lo quieran, que no tengan otra agenda, que no sean ladrones y que lo Dios ayuden. mío, Padre Eso Santo. es lo que necesita un presidente. Padre Pero, don Roberto, no puede haber ladrones en la Procuraduría General de la República ni en la Dirección de Prisiones cuando lo que se nos ha vendido a nosotros es que tenemos un Ministerio Público Independiente Y que están está presos los que lo luchando hacían por mal. la corrupción. Sí. Hay ladrones en todas partes, hay ladrones en Procuraduría, en el gobierno, en la sociedad, Dios en mío. cualquier sitio. Ustedes Ay, tienen Dios una mío. empresa ahí, no descarten que haya uno u otro Ay, mi ladroncito. madre. Esto es parte de la cultura de este país. Diablo. Lo que hay que estar Déjame atento preguntarle para algo. detectar a los ladrones y ponerlos en su Sí, sitio. Y el que no hace eso no gobierna. Don Roberto, en agosto justamente de 2020, específicamente el 10 de agosto, el presidente Medina junto a Jean Alain Rodríguez, no sé si usted estuvo ese día, inauguró lo que llamaban ellos una primera etapa del recinto penitenciario de La Nueva Victoria, que era como se llamaba en ese entonces, y aparentemente estaba lista para dar acogida a una primera minoría hablamos de unos 250 reclusos o internos de La Victoria, que serían trasladados antes de que culminara ese año 2020. Al momento llega la transición y luego encontramos que no hay nada listo para mover a nadie. ¿Era cierto o no era cierto que esa primera etapa ya podía recibir a una cantidad determinada de reclusos? Bueno, en primer lugar, tú dices que no sabes si yo estaba ahí. Sí. Bueno, no, evidentemente que no estaba ahí porque yo no era parte de ese gobierno. Sí. De acuerdo, Danilo, No, él no es en exacto. materia penitenciaria, Danilo nos engañó a todos y específicamente engañó al cardenal, a Pepín Corripio y a mí, Ay, Padre Santo. que fuimos y lo visitamos y le solicitamos la terminación de la reforma penitenciaria. Eso está, busquen la prensa. Sí. Ahí nos engañó como niños, Ay, Padre nos Santo. lo prometió y no cumplió nada. Pero usted se De enteró Y de mala- no sería que de esa mala misma, manera. y no sería, don Déjeme- Roberto, que esa misma Perdón, Ok. déjeme terminar Sí, de sí. responder la pregunta. Sí, por favor. Entonces, sobre el tema de las parras. Ajá. Entonces, el gobierno de Danilo, que se embarcó en ese tema por negocio, por corrupción, no por resolver el problema de Ay, los Dios presos, mío. armó ese tema de las parras en un solo lugar, por allá, por donde el diablo soltó la capa. Sí. Más allá de guerra, Sí. donde nadie puede llegar. Cuando yo les recomendé que lo hicieran en la circunvalación, 3 Sí. prisiones en Santo Domingo Oeste, 3 prisiones en Santo Domingo Norte Claro. y 3 prisiones en Santo Domingo Este, para poder cubrir los 4,5 millones de habitantes de la población. provincia de Santo Domingo. No, Excelente idea. lo metieron todo allá donde nadie puede ir, y además, y todos juntos. Pero mientras ellos no encontraban lugar para la circunvalación, ellos mismos sí compraron para ellos solares en la circunvalación. Investíguenlo. Entonces, les digo sobre eso, oigan bien, les digo sobre eso, que esa prisión no tenía ninguna condición para ser inaugurada. Decían que a una primera etapa iban a trasladar los presos, Sí. era mentira, porque ni había gas, ni había estufa, ni había cama, ni había personal. Es decir, todo eso Jean yo Alain lo dice que dejó denuncié. de todo. Yo lo denuncié en su tiempo. Lo denunció, sí. Eso, entonces yo dije que había que eso había que readecuarlo, y cuando hice la investigación junto con los ingenieros, terminarlo, y hay una declaración de Miriam Germán sobre eso, consensuada conmigo, porque era el que sabía del tema, que eso se llevaba aproximadamente 8 meses. Pero en esos 8 meses lo que hicieron las mafias de Procuraduría fue que boicotearon todo, y boicotearon a Miriam. Ay, ay, Yo ay, estaba ay, ay, dispuesto ay, ay. a seguir trabajando con ese equipo y con el equipo de ingeniería. Me reuní con las compañías. Esas compañías fueron extorsionadas, todas. Tenían que darle dinero todos los meses a los funcionarios de Jean Alain. Esos mismos funcionarios, que una parte de ellos, hay uno que anda ahí que por España, y han llegado a un acuerdo con él para que se quede con todos los cuartos, que no vuelva al país, que no lo metan preso. Ustedes conocen todo. Sí. Entonces, oigan esto. En lo que tiene que ver con esa inauguración, Sí. no estaba en condiciones, y entonces, al necesitarse 8 meses ya en el nuevo gobierno,
¿verdad? Negocié con las compañías, con un fiscal al lado, ahí, que tenían que terminarlo, que me dijeran qué era lo que necesitaban, y junto con el equipo de ingeniería nuestro y el equipo económico se hizo lo que se llama un ajuste a los contratos. Y empezamos para que ellos terminaran, iban a terminar en 7 u 8 meses. Tanto era así que una de las compañías entregó totalmente, y desde hace alrededor de 2 años hay una cantidad de edificios listos que la Procuraduría los recibió bien, es decir, los recibió conforme, diciendo está bien lo que se ha hecho. Y esos edificios que se recibieron se hicieron con las modificaciones que nosotros le pedimos. Cuando yo vi toda esa situación que había en la Procuraduría, de todas esas mafias sin control, que hasta le escondían documentos a Miriam, etcétera, etcétera, y hasta se inventaron un denominado gabinete penitenciario de gente que no sabía nada de eso y que tenía una agenda oculta ahí. Entonces yo decidí no seguir colaborando con Miriam, muy a mi pesar, porque yo la quiero mucho. Miriam es un símbolo de nuestro país, pero la podredumbre de la Procuraduría pudo más que la voluntad, la integridad, la buena fe y el patriotismo de Miriam. Doctor, un momentito, Nereida. Usted habla de que empresas, porque incluso escuchamos que se hizo una adenda, de hecho, a algunos de los contratos, y se dieron 200 millones de pesos a la compañía del señor Macarrulla, que le tengo que decir. Nos acaba de llegar una información ahora de que Lisandro Macarrulla, hijo, se acaba de declarar culpable en los tribunales, justo ahora. Sí, bueno, pues atención sobre eso. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Porque si esas compañías se declaran culpables, cualquiera de ellas tiene que ver con el proceso de investigación penal que había alrededor de los contratos. Las adendas tienen que ver con cosas que le faltaba a ellos por concluir y que ellos tenían que concluir. Y si al final había algún vicio de construcción o había algo, esas compañías tenían que devolverlo. Pero ya nosotros hubiésemos tenido desde el año 2021 todas esas cárceles funcionando, y la Victoria esa que hay ahora, donde ha habido esa matazón, no existiera en este momento. Se pudiera Y yo soy totalmente responsable de todos los procesos que se hicieron con esa compañía. Don Roberto, me gustaría escuchar su opinión sobre este alto comisionado que se acaba de designar de Procuraduría para investigar lo ocurrido en la Victoria. Sí, Ministerio Público y Policía, don Roberto. No, eso no es ninguna comisión, ni van a investigar nada, para que lo sepan. Eso lo va a investigar los bomberos y quienes tengan que ver, y el fiscal de la corte que corresponda, que está por ahí, por Santo Domingo Norte, y cosas por el estilo. Eso, imagínate. Don Roberto se ríe. Mira, don Roberto, nos está escribiendo alguien muy cercano a la directora de la Victoria, que ella dice que es falso, que lo que usted siempre ha afirmado, que la Victoria deja 7 millones de pesos semanales. Iba a preguntar eso. Oigan este dato, que le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son 3 o 4 ahí? 4, pero somos 3 hoy. Sí. Una pregunta a ustedes 3. Ay, mi madre. ¿Ustedes no recuerdan que hace 1 mes y medio que aparecían unas parábolas ahí dentro de Starlink? Estamos esperando el informe todavía. Estamos esperando el informe. Ay, de hombre, eso. qué inocente ella. Eso es. Entonces yo le pregunto a ustedes no recuerdan que se dijo que designaron una comisión para investigar esa parábola? Estamos esperando. ¿Y qué resultado tuvo eso? Nada. Le voy a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes no recuerdan que hace alrededor de 1 año apareció una fibra óptica, que había un internet ahí para todo el mundo? Para todo el municipio. Espérense, ¿ustedes no recuerdan que designaron una comisión para investigar eso? Estamos esperando ese reporte. Yo le pregunto, ¿ustedes vieron algún resultado de esa comisión? No, ninguno. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes esperan algo de ahora? No, ninguno. Muchísimas gracias.